Bueno, continuamos. Una vez conocidas los esteroceptores, es decir, las neuronas receptivas de los estímulos, las primeras, vamos a describir las vías. Dijimos que vamos a describir la vía espinotalámica lateral o termoalgesia, es la responsable de la temperatura y el dolor. Los receptores o esteroceptores, ¿sí?, que recién nombramos, son terminaciones nerviosas libres. Los impulsos dolorosos son transmitidos hacia la médula en fibras de conducción lenta para el dolor agudo inicial y fibras de conducción rápida, dolor quemante y prolongado. También transmiten estímulos del calor y del frío, corpúsculos de Ruffini y de Krauss respectivamente. Estos son los esteroceptores que participan de estas vías. Desde allí, es decir, desde los esteroceptores, ascienden al ganglio de la raíz posterior, en donde se encuentra su primera neurona, ingresando a la médula por la cabeza del asta posterior de la segunda neurona, cruzando en dirección oblicua hacia la hemimédula opuesta, en las comisuras gris y blancas anteriores dentro de un segmento medular, y asciende por el cordón lateral o contralateral, en este caso, que se denomina tracto o vía espinotalámica lateral. ¿Sí? Va a ascender. A medida que asciende se agregan fibras nuevas a la cara anteromedial del haz, de modo que en los segmentos cervicales anteriores de la médula las fibras sacras son laterales y los siguientes cervicales son mediales. Las fibras que conducen las sensaciones dolorosas se ubican por delante de las que conducen la temperatura. A través del bulbo se ubican cerca de la superficie lateral y entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Luego sigue ascendiendo a través de la parte posterior de la protuberancia y en el mesencéfalo se ubica en el tegmento por fuera del lemnisco medial. Muchas fibras del tracto terminan haciendo sinapsis con la tercera neurona del tálamo en el núcleo ventral posterolateral del mismo. Y de allí se dirigen por el brazo posterior de la cápsula interna, luego ascienden por la corona radiada para llegar finalmente a la cuarta neurona ubicada en la corteza cerebral, área somestésica de la circunvolución parietal ascendente, responsable de la sensibilidad. Continuamos con la vía espinotalámica anterior, que es la responsable del tacto protopático, que es el tacto más grosero, responsable del tacto leve y la presión. Desde los receptores específicos que estuvimos desarrollando anteriormente, son los esteroceptores responsables de la presión leve, corpúsculos de Golgi, y de la profunda, los corpúsculos de Pacini. Los axones ingresan a la médula desde el ganglio de la raíz posterior, como dijimos, a la punta del asta gris posterior, la cabeza del asta posterior, donde hace sinapsis la segunda neurona, y de allí también, como la vía anterior, cruza oblicuamente las fibras hacia el lado opuesto. ¿Sí? Hacia el lado opuesto, ubicándose en el cordón anterior, y por eso denominada espinotalámica anterior, y allí asciende por esta misma vía, ¿sí? Espinotalámica anterior. A medida que asciende se agregan fibras a la cara medial del tracto. A nivel del bulbo acompaña el tracto espinotalámico lateral y al tracto espinotectal, formando el lemnisco espinal. A nivel de la protuberancia y el tegmento del encéfalo, el lemnisco medial y las fibras del tracto espinotalámico anterior hacen sinapsis con la tercera neurona, también en el núcleo del tálamo ventral posterolateral. Luego continúa su ascenso hacia el brazo posterior de la cápsula interna,
sigue por la corona radiada para llegar a la corteza, al área somatestésica, en la circunvolución parietal también ascendente, en la cuarta neurona. Y por último vamos a hablar del tacto epicrítico. ¿Sí? El tacto epicrítico forma un cordón blanco posterior, sus fibras, es un tacto refinado y discriminatorio, y lo que va a transmitir son sensaciones finas, vibratorias y proprioceptivas. Está formado por dos fascículos también de gracil o cuneiforme, o denominado Golgi-Burdach, desde los receptores, ¿sí?, más superficiales, terminaciones libres, corpúsculos de Merkel y de Meissner. Los haces llegan a la primera neurona en el ganglio de la raíz posterior y pasan directamente al cordón posterior del mismo lado. Aquí las fibras se dividen en dos ramos ascendentes largos y descendentes cortos relacionados con los reflejos segmentarios. Las fibras del cordón blanco posterior, estas fibras, viajan con otros fascículos, y el fascículo de Gol está presente en toda la longitud de la médula y contiene fibras de los nervios sacros, lumbares y los 6 torácicos inferiores. Y el fascículo de Burdach está situado lateralmente en los segmentos torácicos superiores, los 6 restantes, y cervicales. Ambos fascículos están separados entre sí, si bien van discurriendo en forma conjunta, están separados entre sí por un tabique. A nivel del bulbo, hacen sinapsis con la segunda neurona en los núcleos de Golgi-Burdach, aquí se observan, y luego de allí se cruzan sus fibras, denominado entrecruzamiento sensitivo o decusación sensitiva. Luego ascienden en un haz compacto, único, columna dorsal o lemnisco medial, cinta de raíz media. Siguen ascendiendo a través del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y luego llegan al nivel del tálamo, donde hacen la sinapsis con la tercera neurona en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, para seguir ascendiendo las fibras al brazo posterior de la cápsula interna, continuar hacia la corona radiada hasta llegar a la cuarta neurona en el lóbulo parietal, la circunvolución parietal ascendente de la corteza cerebral. De esta manera damos por terminado las vías exteroceptivas. Muchas gracias. Y finalmente, el dibujo número 3 son los corpúsculos de Meissner en la piel de la palma de la mano, de la planta del pie, en los genitales externos y en la piel del pezón, como lo mencionamos anteriormente.